Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Victoria del Real Madrid ante Virtus Baskonia 65-83 en un partido donde fuimos netamente superiores al conjunto vitoriano, que no tuvo prácticamente chance ni opción de competir el partido. Un encuentro que obviamente fue cimentado en forma de victoria gracias al trabajo reboteador de este Real Madrid, que obtuvo 45 rebotes por 24 de Baskonia. Sí, 45-24. Prácticamente les doblamos a un Baskonia que se nota que todavía tiene que calibrar piezas, que tenía algún jugador físicamente tocado y que obviamente tiene que crecer. Aunque también os digo, chicos, y os avanzo, me parece que tiene ciertas limitaciones de talento innato en cuanto, sobre todo, a la fase de ataque se refiere. Un Real Madrid que, como digo, fue muy superior en el tono físico, en el tono rebotador, en las segundas opciones, en la pelea, en la brega, pero también en la lectura del ataque, donde nosotros encontrábamos soluciones, incluso por momentos podíamos correr, porque teníamos, obviamente, el ritmo reboteador, que como causa-consecuencia te deja también dominar el tempo y poder obtener canastas fáciles, segundas opciones cerca del aro, poder correr desde defensa-ataque, etc, etc, etc. 4 jugadores con 10 o más puntos. Adam Hanga, que volvía a una de sus casas, 12 puntos, y que además no solo es que fue de los que más aportó en cuanto a los puntos, sino en defensa, robando balones e incomodando muchísimo la vida, e incluso jugando de falso base desde el principio del partido. Por dentro, las dos torres. Poirier, tremendo ante su ex equipo, antes de irse a la NBA. Vince Poirier dominó en el rebote y se formó con dobles dígitos dentro del partido, 12 más 10 rebotes. Tavares, 12 puntos y también intimidando muchísimo, dejando algún highlight en forma de tapón, y el caboverdiano también sellando el dominio dentro de la zona. Yabusel, otra vez en modo Yabu, en modo tremendo, anotando por fuera, abriendo la pista y también consiguiendo sus puntitos por dentro, porque un 4 como él, con ese equidaje, con esa potencia, con esa fuerza y ese talento natural, pues es prácticamente imposible poderlo llegar a frenar. Interesantes notas también, por ejemplo, individuales, hablando así de guarismos de anotación, de Tristan Vukcevic, que sumó 14 minutos, 8 puntos, y anotando desde fuera varios triples en el segundo cuarto para marcar tendencia y romper el partido. De hecho, el Real Madrid dominó el marcador con unos 15, 20 puntos o más. Creo que la máxima fue de 22 puntos, hablo así de memoria, pero realmente dejando fuera cualquier mínimo punto o halo de esperanza al Baskonia para poder remontar. Estábamos en este partido sin Alocen. En cuanto a los bases se refiere, Eurtel dejó algún detallito bueno, pero también, de nuevo, alguna pérdida absurda. Desde luego, Eurtel está pasando por un momento algo complicado, creo que a nivel físico, Tomás Eurtel, y realmente no hizo un gran partido. Sergio Llull en el puesto de base, creo que se le ven limitaciones, pero para darte aire te puede valer en ciertos contextos y en ciertos partidos, sobre todo en los que se pueden romper de manera sencilla como esta, e incluso vimos un poquito a Juan Núñez al final del partido. Pero como digo, fue un partido donde les pasamos por encima a nivel de fuerza, de energía, a nivel de muchísimos elementos, ¿no? Incluso aún sin tener, ¿no?, un buen día en el tiro de 3. De hecho, ellos tuvieron un 45%, 9 de 20 en el tiro de 3, nosotros un 11 de 33. Tiramos muchísimos triples, pero estuvimos tremendamente astutos en la lucha por encima del aro y en los rebotes largos, sobre todo. Eso nos permitía dominar, conseguir canastas debajo del aro, porque sí que tuvimos momentos donde sabíamos mezclar la línea exterior, tiros por fuera con tiros por dentro, y ahí lo vemos precisamente con los números de nuestras dos bestias, Poirier y Tavares. Me quedo con también el partido de Rudy, que me lo he dejado para el final. Otra vez, pues sin hacer numerazos, pero aportando sus 9 puntitos, tirando mucho por fuera, un 3 de 9 en triples, pero es que el animal ha cogido 7 rebotes, ha dado 4 asistencias y al final, así, sin comerlo ni beberlo, te suma un 12 de valoración. Y sobre todo en el más menos, 17. Y es, lo dicho, parece que no está, pero joder que sí está. Está, y en modo sobrado, porque últimamente Rudy nos está aportando realmente muchísimo. Así que me quedo con una sonrisa después de este partido, con el fiasco de Kazán. Ya solo un dato voy a dar como cierre de análisis del partido para ver cómo puede cambiar un equipo en tan pocas horas, cómo puede recuperar buenas sensaciones en tan poco tiempo con este calendario tan sumamente apretado. El Real Madrid anotó hasta el tercer cuarto
anotó 60 puntos. Frente al Unix Kazán, en todo el partido anotamos 58. ¿Más claro? Imposible. Gran partido de los chicos que pasaron por encima de un Baskonia que, ojo, puede tener algún problema para estar entre los 8 primeros de cara a la Copa del Rey y que tiene mucho que trabajar Dusko Ivanovic a nivel de preparación, sobre todo para mí en ataque, que le veo un equipo demasiado anárquico y con bastante falta de ideas. Próxima parada será la Euroliga, ahora toca descansar, a coger fuerzas y a recuperar algunos jugadores que están lesionados, caso de Alocen con problemas de espalda, Nigel Williams-Goss supongo que irá también poco a poco entrando en entrenamiento, así que lo iremos viendo, pero ahora ya, lo dicho, descanso y a pensar en otra historia.